Hola, el día de hoy hablaremos acerca del sistema de referencia y contrarreferencia. El objetivo de esta capacitación es fortalecer conceptos y tener en cuenta la claridad sobre lo que es el sistema de referencia y contrarreferencia y su importancia en la atención de un paciente enmarcado en el cumplimiento de los atributos de calidad en salud. Bienvenidos. Pero para poder entender los temas debemos conocer varias definiciones. Referencia es el envío de usuarios o elementos de ayuda diagnóstica por parte de una IPS de menor nivel a otra de mayor nivel para continuidad de atención y o complementación diagnóstica. Contrarreferencia es la respuesta que la IPS que recibe la referencia da a quien la envió. La respuesta puede ser la contrarremisión del usuario con las indicaciones a seguir o el resultado de las solicitudes de ayudas diagnósticas. El sistema de referencia y contrarreferencia no es más que el conjunto de normas técnicas y administrativas que permiten prestarle al usuario de manera adecuada el servicio de salud según el nivel de atención y el grado de complejidad que requiera el paciente. Es decir, el sistema de referencia y contrarreferencia articula la atención de un paciente desde su ingreso a una IPS, regulándola de acuerdo a su necesidad de servicio. Modalidades de solicitud de servicio. Las solicitudes de servicio pueden darse de diferentes modalidades que dependen de la transferencia de responsabilidades o de la solicitud de ayudas para realizar diagnósticos o procedimientos para complementar tratamientos. En ese ámbito se definen las siguientes modalidades de solicitud de servicio. Sin embargo, es importante conocer dos conceptos que son tenidos en cuenta al momento del ingreso de un paciente al servicio de urgencias, como son notificación inicial de urgencias. Esta es la acción que debe realizar la IPS cuando atiende una urgencia. Debe informar a las entidades correspondientes en el plazo establecido de acuerdo a su línea de pago. Y la autorización, lo cual corresponde al aval de la prestación de un servicio de salud por parte de una entidad responsable del pago a un usuario en un prestador o servicio determinado. Remisión. Se entiende por remisión el procedimiento por medio del cual un profesional de la salud de Clínica Saima, ya sea general o especialista, transfiere la atención en salud del usuario a otro profesional o institución con la consiguiente transferencia de responsabilidades sobre el cuidado del mismo. También se refiere a cuando un usuario es remitido por la EPS hacia Clínica Saima. Interconsulta es la solicitud elevada por un profesional o IPS responsable de la atención del usuario a otros profesionales o IPS para que emitan juicios y orientaciones sobre la conducta a seguir sin que estos profesionales o instituciones asuman la responsabilidad directa de su manejo. Orden de servicio es la solicitud de realización de actividades de apoyo diagnóstico y o tratamiento en una institución entre una IPS y otra. Entonces, contrarremisión es lo mismo que contrarreferencia y debemos tener en cuenta que todo usuario remitido debe tener una hoja de remisión y que la responsabilidad del usuario está en la entidad que lo envía hasta el ingreso de este a la entidad receptora. La entidad referente debe identificar y justificar el motivo de la referencia. Y tanto la referencia como la contrarreferencia son responsabilidad de la EPS. Procedimiento. Para tener más claro el procedimiento, veamos el flujograma. Si la remisión viene de afuera, la IPS referente contacta al área de referencia de Clínica Saima, ya sea vía telefónica o por correo electrónico. La persona de referencia en turno valida los derechos del usuario y lo comenta con el servicio solicitado para aceptar o rechazar la remisión. Si el paciente es aceptado, se asegura la cama y se le confirma la aceptación del paciente a la IPS o a la EPS vía correo o de forma telefónica. Y si es rechazado, de igual forma se le confirma a la IPS o EPS la negación de la aceptación para que tengan en cuenta que no tenemos la disponibilidad de la cama o del servicio solicitado por el usuario. Ahora bien, si la remisión es desde Clínica Saima hacia otro nivel de atención, primero debemos identificar la causa de la remisión del paciente. Una de las causas por las cuales se puede remitir un paciente es porque no tenemos contrato con la aseguradora, no tenemos la especialidad,
una ayuda diagnóstica que no hacemos en la institución, por modelo de contratación de las EPS con otras IPS, por casos de difícil manejo que aunque tengamos la especialidad requieren de una segunda opción o no tenemos el servicio habilitado. Entonces, cuando la remisión es desde Clínica Saima hacia otra IPS, primero el médico tratante define que hay que remitir el paciente. Seguidamente, ese mismo médico diligencia el formato de remisión o también llamado anexo 9. Se le da aviso a los familiares por parte del jefe del servicio, la remisión cae al módulo de referencia y referencia inicia el trámite de remisión, bien sea con la aseguradora o directamente con las IPS con la cual esa EPS tenga convenio. Se realiza monitoreo constante del estado de la remisión hasta obtener la aceptación de la misma. Una vez aceptada la remisión, se notifica a la misma al servicio donde está el usuario con el fin de obtener la aprobación de los familiares. Se define en conjunto o de manera unilateral el tipo de traslado requerido por el paciente, bien sea terrestre, el cual puede ser básico o medicalizado de acuerdo a la criticidad del paciente, y aéreo, el cual puede ser comercial o medicalizado también de acuerdo a la criticidad del paciente. Una vez definido el tipo de traslado, se hace la solicitud del traslado a la aseguradora. Se organiza toda la logística y se hace lo respectivo para el traslado del paciente. Y finalmente procedemos al traslado del paciente hacia la IPS receptora. Insumos para la referencia y contrarreferencia de pacientes. Al momento de hacer una referencia, esta debe estar bien justificada y la solicitud debe ser completa y clara. Es decir, se debe diligenciar completamente el formato de remisión o también llamado anexo 9. Para el proceso de referencia de pacientes desde otras IPS o EPS hacia Clínica Saima, deben enviar la solicitud al correo remisiones@clinicasaima.org. Para el proceso de referencia de pacientes sin ningún tipo de seguridad social, se deben comentar a la red pública a través del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en el correo cruecordoba1@gmail.com. Para el proceso de referencia de pacientes de nueva EPS, se deben comentar por la línea y enviar la remisión al correo referencia.contrarreferencia@nuevaeps.com.co. Para el proceso de referencia de pacientes de salud total, se deben comentar por línea y enviar la remisión al correo referencia y contrarreferencia@saludtotal.com.co. Y para el proceso de referencia de pacientes de Sura EPS, se debe enviar la remisión al correo sucruchnorte@epssura.com.co. Tenga en cuenta que antes de realizar un traslado se debe diligenciar la lista de chequeo pretraslado para asegurarnos que llevamos todo lo requerido para hacer una correcta entrega del paciente y para realizar un traslado seguro. Para todo traslado, ya sea de remisión o referencia, debemos diligenciar el formato de traslado asegurándonos de diligenciar todos los campos. Y bien, esto ha sido todo respecto a referencia y contrarreferencia. Espero que se haya logrado el objetivo y los invito a realizar la evaluación de conocimientos.